Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. El Señor les sea bendiciendo. Vamos a compartir un mensaje de la palabra de nuestro Dios y vamos a hablar acerca de la mayor certeza que tiene el ser humano. En este mundo en que nosotros vivimos, muchas cosas son pasajeras. Podría tranquilamente decirse que todo es pasajero, ¿cierto? Realmente lo que hoy es, mañana no es. Y son muchísimas las historias que podríamos haber escuchado y de realidades que fueron y ya no son y así mismo el mundo va avanzando, va progresando y bueno, y pasan demasiadas cosas y realmente en este mundo podemos decir que todo es pasajero. Pero hay una certeza, hay por así decirlo una convicción que podemos tener y que es una realidad para nosotros. Y vamos a hablar de la garantía, de la certeza, de la garantía de la compañía de Dios en nuestra vida, de la compañía de Dios en nuestro despertarnos, en nuestro acostarnos. Hay muchas cosas que quizá no comprendamos, pero siempre vale la pena tener fe en nuestro Dios, tener fe en el Creador, en quien ha creado nuestra tierra, en quien nos ha provisto. Vamos a mirar qué nos dice 2 Corintios capítulo 3 versículos 4 y 5. 2 Corintios capítulo 3 versículos 4 y 5. Allí también lo pueden buscar, dice la palabra de Dios. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Saben algo? Habrían muchos aspectos en los cuales podríamos entrar a profundizar. Capacidad, ¿qué es la capacidad? ¿De dónde viene la capacidad? ¿Qué significa que yo no sea capaz? Demasiadas cosas. Pero en esta hora quiero enfatizar una realidad ineludible, en la cual es el anhelo de Dios y también el mío, que todos podamos tener clara. Y es que este mundo va a tener su fin, este mundo va a tener su clima, ¿cierto? Y es porque Jesús viene pronto. Jesús viene pronto y es una realidad. Ya que para nosotros el tiempo sea entre comillas largo, porque estamos encapsulados en un tiempo de vivencia diferente al de Dios, quien es eterno, ¿cierto? Es distinto, que quizá no comprendamos ese aspecto y digamos muy pronto viene, eso lo han dicho muchas veces, ¿cierto? Pero Cristo viene y es nuestra responsabilidad como cristianos, que tú lo sepas, o nuestra responsabilidad como cristianos, esperarlo. Entonces, la realidad que quiero contarte es que por eso necesitamos esa confianza. Por eso necesitamos, como dice el versículo, ser capaces, ¿sí? Y tú dirás, no, yo soy capaz de muchas cosas, yo me desenvuelvo, y es claro, es verdad. Yo puedo ser capaz de muchas cosas y demás, ¿cierto? Pero resulta de que Dios es santo, ¿cierto? Eh, Lleno de gloria y majestad. Nosotros somos pecadores, ¿cierto? Toda la humanidad en sí misma. Para resumir, nada más hay que quizás ver las noticias, pensar si alguna vez en la vida hemos mentido o nos hemos sentido culpables por X o Y motivo. En esencia, realmente como seres humanos, necesitamos de Dios para ser capaces. Porque Dios quiere llevar al cielo a hijos que sean parecidos a Él, a hijos que sean conforme a su imagen, como Él creó a Adán y Eva. Entonces por eso quiero compartirte esta realidad. Si creemos en que Cristo viene pronto, porque de igual manera, si supongamos pues que Cristo no viniera, este mundo de igual manera llegaría a su fin por nuestra propia mano como seres humanos, ¿cierto? Por la contaminación, por la polución, por un sinfín de cosas. Entonces, de igual manera es más plausible
No creer en que este mundo se va a acabar dentro de unos 5.000 años por la misma contaminación que hay, ¿cierto? O por el sol, bueno. No creer de pronto en que yo me muero y bueno, hasta ahí me llegó la vida y tengo que disfrutarla, sino que vale la pena que tengamos una esperanza de vida eterna y de que entendamos que nuestra vida no es una simple existencia, no fue al azar, no fue un simple desliz de nuestros padres, no. Nuestra vida tiene sentido y está enmarcada en el plan de Dios para ti. Pues si tú existes, Dios te ama y quiere que seas salvo. Entonces, Dios quiere transformarnos y esa capacidad, ¿cierto? Por así decirlo, esa transformación viene a través de Cristo. Porque nosotros no estamos habituados o no nos da tanto gusto, ¿cierto?, hacer las cosas buenas, ¿sí? Si oráramos tanto como chateáramos y si leyéramos la Biblia tanto como hacemos otras actividades, ¿cierto? Pues entonces veríamos que las cosas que nos acercan a Dios, que son buenas, pues son naturales en nosotros, pero en realidad no lo son. Y Dios quiere que seamos capaces de servirle, de servirle. Dios quiere que podamos ser victoriosos y solo Él puede hacer esa realidad en nuestra vida. Quizás yo haya llegado a decir, no, el cristianismo es muy duro, pero es que es obvio, si yo soy humano como cualquier otro y entonces tengo que seguir a Cristo, quien no tuvo ningún error, quien es santo, claramente yo no me voy a poder adherir a ese estilo de vida, a esa realidad. Pero es que Dios me invita a confiar en Él y a entender que de Él proviene la fuerza. Vamos a ir rápidamente a un pasaje muy importante que encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 29. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Allí vamos a encontrar lo que nos comenta, lo que escribió, ¿cierto?, el apóstol Pablo. Dice: para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No vamos a mirar, digamos, de qué se estaba refiriendo, de qué hablaba en cuanto a para esto también trabajo, sino en base a quién Él trabajaba o por quién Él lo hacía. Dice el versículo, aquí dice, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y si pues no sabes, ¿cierto?, a qué fuerza se refería, bueno, puedes investigar, ver comentarios bíblicos y darte cuenta, ¿cierto?, que él hablaba de la fuerza de Cristo, mediante la fuerza de Él. Porque la muerte de Cristo en la cruz no solamente significó la salvación para la raza humana, esa oportunidad, sino que también significó que raudal de bendiciones vinieran mediante de Cristo. Es decir, Dios no puede bendecirnos, no porque no quiera, sino porque somos pecadores y esas naturalezas no compaginan entre sí, no, se repelen, es totalmente, estábamos totalmente separados de Dios, pero a través de Cristo, ¿cierto?, quien tomó la forma humana, ¿sí?, y quien aún posee esas dos naturalezas, tanto divina como humana, entonces Él es nuestro representante, quien le pide a Dios los favores para con sus hijos. Entonces por Él podemos tener esa capacidad, como habíamos mencionado. Por Él podemos prepararnos eficazmente para su segunda venida. Vamos a mirar también Romanos 8:37 rápidamente, para tratar de resumir. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en todas estas cosas por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? ¿Quién nos ha amado? Dios, Jesús. Hemos sido amados por nuestro Dios. Entonces vale la pena de que podamos mirar esos hermosos pasajes que nos dicen que somos más que victoriosos y que es una realidad, para que entonces podamos pedirle a Dios que haga eso realidad en nuestra vida. Si creemos en la palabra de Dios, entonces pidámosle eso a Dios, comunicándonos con Él a través de la oración, que Él en verdad nos haga victoriosos. Vamos a mirar rápidamente que el apóstol Pablo reconocía el poder de Dios en su vida. Como ya vimos en Colosenses 1:29, él decía
por la fuerza de Él, ¿cierto? Él no decía por mí mismo, porque yo estoy claro, no. Decía por la fuerza de Él. Hay otros pasajes que podríamos mirar, como 1 Corintios 15:10, Romanos 15:18, donde podemos ver que como seres humanos debemos reconocer el poder de Dios en nuestra vida, darle toda la gloria, para que no nos pase como en su momento al ángel caído, a Luzbel, quien se creyó que todo lo que él era de él, y que mejor dicho, y bueno, sabemos que se rebeló en el cielo por creerse lo que no era y no atribuirle el reconocimiento y la gloria al único y verdadero Dios. Y vamos a recordar la lectura que leímos en un comienzo, en 2 Corintios 3, versículos 4 y 5. Lo podemos repasar. Dice que esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, sino que nuestra capacidad proviene de Dios. Y sabes algo, Dios no es como un jefe aburrido, amargado, que no te da el permiso para salir temprano del trabajo, que no te da el permiso para salir de vacaciones antes o tener más días. No, Dios no es así. Entonces, si tenemos esa confianza, ¿cierto? Mediante Cristo, en Dios, ¿cierto? Entonces debemos estar seguros que Él nos las dará, porque Dios nos ama y nos lo demuestra de muchas maneras. Juan 3:16, un versículo que todos conocemos o podemos buscar y leer, nos habla de esa realidad. Entonces, hay dos cosas maravillosas: que Dios nos ama y que tenemos la confianza de poder ser vencedores, de poder ser capaces en la vida cristiana con Él, para de esa manera poder esperarlo a Él y estar preparados para su segunda venida. Entonces quiero invitarte, mi querido amigo, a que podamos tener eso en mente, eso presente, de que somos realmente vencedores en Cristo. Es una realidad que Dios puede hacerla en nuestra vida, en mi vida, en tu vida. Es una realidad. Y vamos a mirar un salmo muy bonito para que podamos tener esta invitación. Salmos 34:8. Vamos a ver qué nos dice el Salmos 34:8. Dice el Salmos 34:8: gustad y ved, dice aquí en esta Reina Valera, gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Y mis queridos, lo dijo alguien que ya había tenido esa experiencia con Dios, quien ya lo había vivido. Y entonces él dice: bienaventurado el hombre que confía en Él. ¿Saben, queridos? Dios es grande y maravilloso y se muestra de manera poderosa en las cosas pequeñas. Quisiera compartirte algo sencillo y pues al mismo tiempo eficaz. Una vez yo tenía como 8 o 9 años y entonces se me había perdido la cartuchera. No sé, entonces, bueno, ustedes saben, ¿no? La primaria, la cartuchera, los colores, el lapicero. Y entonces yo, ay no, mi cartuchera. Ni me acuerdo para qué la necesitaba. Y entonces de toda la casa yo la busqué. Y yo, ay no. Entonces no sé, como un poco aburrido, salgo al patio y literal como que, o sea, pues comprendo, era un niño, ¿no? O sea, pues veía eso como un gran problema. Entonces, yo oré a Dios, yo dije: Señor, necesito la cartuchera. Bueno, algo así, ¿no? Me acuerdo que oré al fin y al cabo, bueno. Y entonces literalmente cuando abro los ojos, allí estaba la cartuchera frente a mis ojos. O sea, literalmente no tuve ni siquiera que mover ni mis ojos, sino que abro mis ojos y allí está. Dios se encuentra en las cosas pequeñas y ahí es realmente donde podemos ver su grandeza. Porque si Dios está en las cosas pequeñas, obviamente va a estar en las grandes. Así como está interesado por nosotros y en que podamos ser salmos y vivir una vida maravillosa aquí en nuestro entorno, ¿cierto? En la vida que Dios nos da terrenalmente.
Entonces te invito a que confíes en Dios, te invito a que deposites tu confianza en el Señor. ¿Y qué significa confiar en Dios? Yo no podría decirle a mi novia, no, yo confío, no podría pensar que ella confía en mí de todo corazón si yo le pongo todas las claves habidas y por haber a mi celular. No podría esperar eso de ella. Entonces nosotros permitámosle a Dios que entre en nuestro corazón, que Él pueda, que podamos nosotros confiar en Él, ¿sí? Y entonces permitirle que Él sea obrando y cada día dando una pincelada como el artista a un cuadro de pintura. Entonces, bueno, Dios te bendiga, te invito a que cada día puedas orar un poco más, que puedas estudiar un poco más la palabra de Dios. Y bueno, ha sido un placer, espero que este mensaje sea de gran provecho. Y bueno, siempre recuerda que Dios te ama y que ese amor significa mucho en tu vida.